El gobierno anunció que por los próximos 4 años inyectará $4.000 millones a Codelco, recursos que se van a entregar anualmente según el cumplimiento de metas del plan de negocios de la empresa. Vamos a profundizar en este tema con el exministro de Minería, Hernández Olminiac. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. A ver, lo primero, su reacción general frente al conocimiento de esta capitalización importante para Codelco. ¿Cuál es su impresión general primero? Bueno, lo primero, interesante que se vayan resolviendo ya las inquietudes, que se vaya conociendo ya con más claridad cuál es el aporte real que se va a hacer a Codelco. Pero es una cifra que son 4.000 millones en 5 años. Por lo tanto, estamos hablando de $800 millones cada año, de los cuales prácticamente 3.000 millones vienen de créditos que el Estado toma para poder aportar a Codelco y 1.000 millones de capitalización en estos 5 años, de los cuales 200 ya se entregaron hace un par de meses atrás. En el caso del periodo del gobierno que nosotros participamos, también entregó 3.300 millones de capitalización a Codelco, que si se dividen en 4 años son alrededor de $800 millones equivalente a lo que están proyectando en esta oportunidad. ¿Tiene razón entonces el ministro de Hacienda cuando califica este aporte a Codelco de histórico? Lo que hay que pensar es básicamente... ¿Pero histórico no? Lo que es histórico quizás es el hecho que hayan anunciado el periodo de 4 años. Y además no están aportando hoy día ese dinero, sino están comprometiendo una cierta cantidad de dinero que se van a hacer en función de las necesidades y los cumplimientos de las metas que la empresa tenga. Por eso le reitero la pregunta, ¿es histórica la cifra? El compromiso es interesante. No histórico. Yo creo que hablar de histórico, yo me atrevería a decirlo cuando se materialicen las materias, porque esto es un anuncio y por lo tanto y sujeto a ciertas restricciones. Por lo tanto hay que ver después de los 5 años si realmente se aportaron los $4.000 millones. ¿Y si se han aportado? Si se aportan, es una cifra equivalente a los $800.000 millones que se aportaron en el periodo anterior. A los 800. 800 millones de dólares. Que 800.000 millones. No, me equivoqué. Estaría solucionado Codelco, pero un error. Por siempre. Entonces usted dice que es solo equivalente a lo que aportaron en el gobierno anterior, si es que se concreta. Si se concreta, claro. Obviamente esto se viene, como decía anteriormente, de un crédito que toma el Estado. ¿Qué le parecen las condiciones que se han puesto para la entrega? Es decir, que se ajuste la empresa al plan de inversiones. ¿Son las condiciones que está poniendo Codelco, o sea, el gobierno, más exigentes que las que ponía el gobierno anterior para entregarle plata a Codelco? Para nosotros es muy importante que el dueño, que el representante del dueño, que son de todos los chilenos, ponga condiciones a cuando un inversionista hace una cierta inversión en un negocio tan importante como es Codelco para el país. Y los requisitos para ese alcance, esos cumplimientos es muy importante. Lo más importante es que sean rentables los proyectos. No se puede hacer cualquier proyecto. Los proyectos tienen que ser rentables para Codelco y para el país y tienen que cumplirse, obviamente, los requisitos que se exigen. Fundamentalmente en reducir los costos, en tener una productividad acorde a la que se está proyectando. Es decir, tenemos que hacer los proyectos que sean realmente, puedan retribuir al Estado de Chile, al gobierno, para que pueda hacer las inversiones necesarias en las otras áreas. Pero entonces, ¿le parecen que son igual de exigentes las condiciones que está poniendo este gobierno para entregar los recursos que las que ustedes pusieron en la administración anterior? Habría que ver exactamente cuáles son, a qué se refieren en detalle, pero si cumple los requisitos de que los proyectos son rentables, primero, y segundo, que se trabaja en la reducción de los costos, sería equivalente a lo que nosotros pedíamos a Codelco para llevar adelante los proyectos y ponerle recursos. Ahora, ¿cuánto necesita de verdad Codelco? Porque esto es parte de los fondos que necesita para desarrollar su plan de inversiones 2014-2018. ¿Cuánto necesita en total para desarrollar los planes estructurales según sus cálculos? Bueno, depende de qué proyectos finalmente se hagan. Si se hacen todos los proyectos que están en la línea de trabajo, están hablando de $22.000 millones en total, de los cuales una cierta cantidad se aporta a través de estos fondos y lo otro obviamente tiene que levantarlo Codelco por distintos mecanismos de modo realmente poder llevar adelante estos proyectos. ¿Y de qué mecanismo estamos hablando? Fundamentalmente compromisos financieros que tiene que obtener la compañía a través de créditos de la compañía para poder llevar adelante esos trabajos, a poder ahorrar recursos, es decir, tiene que hacer un trabajo de gestión muy fuerte para poder llevar adelante los proyectos. La ministra de Minería actual decía que sin estos proyectos estructurales en el plan de negocio
La producción de Codelco podría haber caído en un 70%. ¿Es tan dramático? Es muy dramático. Yo comparto la opinión de la ministra en ese tema, porque claramente la mayoría, parte importante de los yacimientos de Codelco necesitan inversión porque ya estaban bajando su producción. El caso más dramático es Chuquicamata, donde ya se está agotando completamente la forma de extraer el mineral a través de esta tecnología que conocemos hoy día a rajo abierto, y por lo tanto el proyecto considera hacer una explotación subterránea y directamente donde se está trabajando, donde está el mineral, y por lo tanto hay que hacer una inversión para poder llegar a hacer ese trabajo. Si no se hace eso, el costo de producir, de seguir extrayendo mineral, no es rentable, y por lo tanto no se podría seguir trabajando, y por lo tanto no se podría generar producción a través de ese proyecto. Veía los costos justamente de Codelco y los costos, bueno, se han incrementado. De hecho, los costos netos, según el informe de Codelco, entre 2012 y 2013, la comparación entre esos 2 años es que aumentaron un 5,4% los costos netos, y en cambio los privados bajaron en un 0,9%. Vea también cuánto cuesta producir una libra de cobre, $2,36 la libra de cobre. Y si vemos solo el tema de la extracción, 1,59. Y en ambas cifras están por sobre los costos de los privados. O sea, están encareciéndose más que los privados y producen más caro Codelco. ¿A qué se debe esto? Bueno, obviamente Codelco es una compañía que ya tiene muchos años, prácticamente 100 años. Los yacimientos, tanto Chuquicamata como el Teniente, tienen prácticamente 100 años. Y por lo tanto, la ley de ese mineral es bastante baja en algunos casos, y por lo tanto los costos se incrementan. También los trabajadores durante todos estos años han logrado beneficios bastante interesantes para ellos, pero por tanto hay que asociarlo a la productividad. Entonces es un trabajo conjunto que hay que hacer entre la administración de Codelco con los trabajadores para tener una productividad que sea comparable con lo que el mundo hoy día espera de Chile. ¿Diría usted que los beneficios obtenidos por los trabajadores de Codelco son proporcionales a la productividad que ellos tienen? Bueno, ese es un tema delicado, es un tema que hay que analizar con detalle. Obviamente depende cada yacimiento. Las negociaciones colectivas normalmente han sido separadas por yacimiento, y por lo tanto algunos yacimientos, dada su ley, su forma de explotar, tienen ciertas restricciones diferentes a los otros, y por lo tanto hay que analizarlo caso a caso. Y por cierto, yo creo que en algunos de los casos obviamente han tenido beneficios que han ido más allá de la productividad que se puede alcanzar con ese yacimiento. O sea, inmerecidos desde el punto de vista de la productividad, dice usted. Lo importante es que los trabajadores obtengan todo el beneficio que la productividad le puede entregar. Y eso sobre eso significa que hay un costo adicional para producir que es complejo para el desarrollo de un cierto yacimiento. Para tenerlo claro, se lo pregunto de nuevo, ¿hay algunos casos de algunos yacimientos en los cuales los trabajadores han obtenido beneficios desde su perspectiva que exceden la productividad que hayan logrado como trabajadores? Bueno, claramente hay ciertos beneficios que se han obtenido históricamente, porque estos son unos trabajos que se han hecho a través del tiempo, que hoy día, mirado con la rentabilidad que tienen algunos de los yacimientos, obviamente están sobre la productividad que hoy día se puede alcanzar. ¿Cuáles yacimientos en concreto? ¿A cuáles se claramente Chuquicamata es un caso muy dramático, porque hoy día la productividad que se puede obtener en Chuquicamata producto de esta forma que está hoy día es complejo. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es ver cómo se puede traspasar a la nueva modalidad de Chuquicamata subterráneo una forma que sea mucho más competitiva en todos los ambientes de la producción. Solo en el caso de Chuquicamata, los trabajadores han excedido con algunos beneficios su productividad, o hay otros casos, otras divisiones que usted diría que también. Yo no conozco en detalle todas las divisiones y todos los beneficios que tienen los trabajadores en cada una de ellas, pero claramente ese es un caso emblemático que, por las condiciones que está hoy día el yacimiento, esos beneficios son bastante importantes para la productividad que se está obteniendo. Ahora, veía que perdieron el año pasado Chucky, Salvador y Gabriela perdieron dinero y ganaron Andina y Teniente. Lo que me pregunto es, ¿todas las divisiones de Codelco son viables o hay alguna que usted cree que no es viable y que debiera cerrarse? Lo que hay que hacer es ver cuál es el mecanismo de producción que puede tener cada una de estas divisiones. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que Chuquicamata, si hoy día sigue produciendo tal cual como está,
no es viable que siga de esa forma. Si se hace subterránea y se obtiene costos comparativos para ese mecanismo, es muy atractivo que se siga funcionando. También en el caso de El Salvador, que es una división emblemática en todo esto que se ha discutido, claramente Codelco está estudiando unos mecanismos que permitan tener una forma de explotar que sea más atractiva y más competitiva. Si se sigue explotando tal cual como se estaba haciendo, probablemente tampoco es razonable que se alcance una productividad atractiva para seguir avanzando. Pero lo que hay que ver es cómo lograr sacarle rentabilidad a esos yacimientos que son muy importantes para el país. ¿Solo se debe a que tienen yacimientos más viejos el hecho de que se encarezca por sobre lo que se han encarecido los costos de los privados Codelco? Obviamente hay muchos factores para estudiar un costo de producción en la minería. Obviamente una cosa fundamental es la ley, otra son las condiciones de la forma de la metodología de trabajo, la forma de trabajar un cierto yacimiento, otra es las condiciones laborales, otra es el costo de la energía, otro es los procesos que hay. Por lo tanto, son muchos los factores que influyen finalmente en el costo de producción. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es desmenuzar y trabajar cada uno de ellos para ser más competitivo. ¿Es excesivo el poder de los sindicatos en Codelco? Bueno, los sindicatos en general, los trabajadores, tienen representación en el directorio de Codelco, por lo tanto tienen una participación activa ahí para poder ayudar a la gestión del proyecto. Es que hay algunos que dicen que es muy adecuado que así sea, y hay otros que creen que el poder de los trabajadores de Codelco es excesivo. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo creo que si los trabajadores ayudan a que se desarrolle en forma competitiva el desarrollo de Codelco, es importante que se siga de esa forma. Pero si usan instrumentos que logran beneficios mucho más allá de lo que se pueden alcanzar con el aumento de la productividad, creo que eso es complicado para el desarrollo de Codelco. ¿Cuál ha sido el actuar de los trabajadores? ¿En cuál de las dos casos han estado? Yo creo que históricamente en el proceso del país, en toda la historia de Codelco, han habido distintas etapas de desarrollo del trabajo que han tenido los trabajadores. Y por lo tanto, yo creo que lo importante es que trabajen en conjunto y cada uno tenga su rol dentro del desarrollo de la compañía. ¿Por qué parece ser tan difícil para las autoridades en general pronunciarse sobre los sindicatos de Codelco? Me llama la atención, como que en general cada vez que uno entrevista a alguien que tiene que ver que fue ministro de Minería o que es autoridad actual, siempre el tema de los sindicatos de Codelco lo tratan con mucho cuidado. Bueno, yo creo que los trabajadores tienen una cosa importante de desarrollo en cualquier compañía y en una compañía minera más aún. Realmente el trabajo que logran cada uno de estos sindicatos es importante, pero lo importante es que se desarrolle en forma coordinada con la administración y que no se imponga uno sobre el otro y cada uno cumpla su rol. Uh-huh. ¿Alguna vez se han impuesto por sobre los trabajadores, por sobre la otra parte de la empresa? Bueno, cuando logran beneficios que son mucho más los que realmente la empresa debe dar en función de la rentabilidad y la productividad, obviamente hay un efecto que produce un desarrollo complicado para un cierto yacimiento. ¿Y eso pasó durante el gobierno de Sebastián Piñera? Si uno mira los bonos que se han obtenido, y puede ver, obviamente, puede existir una complicación en algunos casos. O sea, pasó durante el gobierno de Sebastián Piñera en algunos casos. Yo quisiera analizarlo en detalle cada uno de ellos, no me atrevería a decir en forma genérica, no, pero obviamente... alguna vez pasó, dice usted. Pero claramente en algún momento los beneficios que obtuvieron los trabajadores fueron más altos de lo que la productividad de ese yacimiento podía justificar. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque eso lo ve la compañía. Hay que recordar que la compañía tiene el gobierno corporativo. ¿Cuál es un análisis político? Una vez que ya sale el cargo y lo mira con la perspectiva del tiempo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tiene ese poder de imponerse por sobre su productividad, según usted me dice, en algunas ocasiones los trabajadores de Codelco? Bueno, es una relación que tienen que ir perfeccionando cada uno de ellos, tanto los trabajadores como la administración, y obviamente cada uno usa el poder que quiere tener dentro de una negociación, y por lo tanto probablemente en esa negociación muestran sus cartas cada uno y logran ese acuerdo que en ese momento cada una de las partes estima que es conveniente, pero analizando después ex post se da cuenta que
uno tuvo mucho más fuerza que otro en esa negociación. Dicho en chileno más simple, ¿hay costos políticos muy fuertes de oponerse o de enfrentarse a los trabajadores de Codelco? ¿Es eso? Yo creo que los trabajadores en general tienen una buena disposición, pero de repente no se ponen tan bien en el desarrollo permanente de la compañía por obtener un beneficio más de corto plazo. Yo creo que si logramos tener una coordinación entre la administración de Codelco y los trabajadores para pensar en un Codelco que nos permita mantenernos en el largo plazo competitivo, yo creo que nos podría resolver grandes problemas. La salida de Tomás Keller fue un triunfo de los trabajadores, una demostración del poder de los trabajadores. Yo no me atrevería a decir tal cual, digamos, pero porque Tomás Keller estaba desarrollando una relación de trabajo importante para la compañía. Nosotros creemos que veía la forma de enfrentar el desarrollo de la compañía de forma bastante profesional, y fue una decisión de apenas cambió el directorio finalmente toma la decisión de ajustar los cuadros. Ahora, ya. ¿Qué decisión tomaron cada uno de ellos? No tengo. Pero eso es como súper políticamente correcto, pero se habló incluso en la declaración y en lo que dijeron después las autoridades de gobierno del clima interior que se necesitaba mayor, que había habido un proceso de desgaste por el proceso de disminución de costos y que se necesitaba un trabajo muy estrecho con los trabajadores. ¿Usted no le hace ningún sentido? O sea, ¿influyeron los trabajadores o no en la salida de Keller? La relación que tenía con ellos. No tengo los antecedentes completos para poder opinar así, pero claramente también leí las mismas declaraciones que usted menciona, pero yo creo que es una decisión más bien de la administración nueva del directorio, que tomó una decisión para poder enfrentar los nuevos desafíos. ¿Y fue una buena o una mala decisión para Codelco la salida de Tomás Keller? Yo creo que no se cumplió el espíritu del gobierno corporativo cuando se creó. El espíritu del gobierno corporativo cuando se creó de Codelco es más bien que no sea dependiente de los cambios de gobierno. Este era el primer cambio de gobierno que enfrentaba este gobierno corporativo, y prácticamente se le pide de inmediato, cuando se produce el cambio, se produce, digamos, la salida del presidente ejecutivo de Codelco. ¿Y eso fue bueno o malo para Codelco? Yo creo que no es bueno mezclar los cambios políticos con la gestión de la empresa. Justamente, al crear el gobierno corporativo en su momento, que partió prácticamente en marzo del 2010, por primera vez funcionando completamente el gobierno corporativo de Codelco, me parece que es bueno que tenga estabilidad en el tiempo las planes ejecutivas y no dependan de los gobiernos de turno. Hernández Miniac, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos.